Spider-Man. El señor y el hombre arácnido Spider-Man. Un héroe que creo que dentro de Marvel, estaremos de acuerdo, es el más famoso, el número 1, diría yo, de lejos. De hecho, es de los que más vende. Creo que es Spider-Man, Batman y Superman. Son los tres. Los tres son los más populares. De hecho, creo que Spider-Man, no sé si es el segundo o el primero, ¿eh? Han ido cambiando. Sí, han ido cambiando y van cambiando. Un creo que ahora muy popular. Sí, es, vamos, top. Un personaje, vamos en este caso a hablar de los live action, ¿vale? El tema animaciones y demás lo dejamos porque yo podría destacar que creo que el Spider-Man más perfecto o igual que el del cómic es el del videojuego. El del videojuego me parece increíble. El del videojuego me parece increíble ese Spider-Man. Y la historia, la narrativa. Es que ahí estuvo Dan Slott detrás y es que, claro, se nota un huevo. Y es el más similar también al de Sam Raimi en una parte, cogiendo también un poco del de Holland. Es una mezcla, hace una mezcla ahí. Pero me parece, vamos. Pero bueno, vamos a saltar a los que todos conocemos. Hemos tenido a Tobey Maguire con Sam Raimi, que yo creo que estamos los tres de acuerdo, que es el que más ha marcado, con diferencia a toda, ya no una generación, sino a generaciones posteriores. Y a día de hoy es el más querido, el más respetado y el que todo el mundo tiene aquí. Spider-Man 2, estamos de acuerdo, la mejor película de Spider-Man que se ha hecho de lejos. Y aparte, una trilogía que yo defenderé siempre, Spider-Man 3, que me parece redonda y muy buena. Luego tenemos a Spider-Man Andrew Garfield, que fue un Spider-Man muy mal recibido al principio y que con el paso del tiempo, sin embargo, muy estilo las películas de Zack Snyder, la gente lo ha ido valorando mucho y con un CGI de escándalo, un CGI, unos VFX de escándalo y dándonos probablemente la escena o de las dos escenas más impactantes del hombre arácnido, que es la muerte de Gwen Stacy. De Gwen Stacy en el campanario, una escena mítica. Y un Andrew Garfield que hace de Peter Parker genial. Y luego hemos tenido el Spider-Man más polémico, es una realidad. El menos querido, yo sí que me mojo en esto. O sea, es un Spider-Man muy querido, pero es el que más ha dividido. Que ha tenido claros y oscuros. Y no creo que sea culpa de Tom Holland. Creo que Tom Holland es un pedazo de Spider-Man. Y fijaros lo que voy a decir, no lo esperáis. Creo que Tom Holland podía haber sido el mejor Spider-Man. Más que Tobey. Eso lo pienso yo también. Más que Andrew. Pero creo que la cagada no es de él, es de las películas y de los personajes que han acompañado a este Spider-Man, que son lamentables. Y eso ha hecho que este Spider-Man se quede muy flojo. Aún así, creo que puede tener buenas películas en un futuro, pero ya con 3 películas creo que han ido muy para atrás. Aún así, es un gran Spider-Man y que ha marcado mucho, por supuesto, y yo respeto y admiro a pesar de eso. Vale. Tras yo dar un poco mi opinión y poneros en contexto, aunque lo sabíais, Alex, tu opinión. Vale. Tu favorito, te tienes que mojar. Y bueno. Vale, a ver, yo tengo que decir que mi Spider-Man favorito es el de Andrew Garfield. Yo siempre lo he dicho porque ese es el Spider-Man con el que yo he crecido. Son las películas que yo he ido a ver al cine. Y aparte porque es el que yo he considerado a la hora de verlo más impactante. O sea, a mí fue el Spider-Man que más me impactó a la hora de verlo. Este Spider-Man se asemeja mucho a la etapa Ultimate de los cómics del personaje. Es un Peter Parker más popular, no es tan nerd, es más mujeriego porque es más apuesto. Y como Spider-Man tiene esa forma de moverse, ¿no? Y es más escuálido, se podría decir. A mí me gusta mucho este Spider-Man, yo lo tengo que decir. Y los villanos de las propias películas, por ejemplo, el Electro es el Electro del universo Ultimate de Spider-Man, que es básicamente de color azul. O sea, toda esa etapa Ultimate que adaptaron me gustó. A mí, sinceramente, me pareció guay, solo que en la segunda película hay cosas que no funcionan del todo bien. Ahora bien, yo considero, bajo mi punto de vista, que cada uno de los Spider-Man adapta una etapa diferente del personaje. Y a mí la que más se me asemeja a su etapa de los cómics, sinceramente, es el Spider-Man de Holland. A mí personalmente me parece que es el más comiquero de los tres. ¿Por qué? Porque dentro del propio personaje, los personajes que le rodean al principio en su etapa escolar son básicamente así. Son personajes, son chavalines, inexpertos en la vida al final. Y sobre todo, el Spider-Man de Holland, yo creo que trata muy bien a lo que es el personaje de Spider-Man, porque Spider-Man es un personaje que cuando está luchando no se calla la boca.
está haciendo bromas, comentando. está todo el rato comentando cosas. Eso en Civil War sale muy bien. En Civil War a mí me parece que si el Spider-Man de Holland hubiese mantenido el tono de Civil War, hubiese sido un Spider-Man espectacular. En Homecoming lo mantiene. Para mí Homecoming me parece la mejor película de Spider-Man de Tom Holland, pero la mejor sin duda y de las mejores que ha tenido el personaje porque adapta muy bien a lo que es la esencia del personaje. O sea, que Spider-Man vaya, están atracando un banco y se ponga a decir, anda, mira, si sois los Vengadores, y sabe que los tíos tienen armas alienígenas y está haciendo bromas, está como si nada. Eso a mí me gusta. Pero sí que considero que se les ha ido un poquito el hilo con el personaje, porque mantenerlo así hubiese sido, yo creo, la mejor opción. Porque ya en Spider-Man Far From Home empiezas a meterle lo de Tony Stark. Que ya le estás dando una responsabilidad al personaje que en su segunda película yo creo que le viene muy grande. Y aparte, yo lo digo, a mí que Spider-Man sea un personaje hecho por CGI, a mí no me gusta. Porque en Civil War cuando nos dijeron se va a presentar a Spider-Man de una forma increíble tal, y cuando dentro del cine, yo flipé, pero cuando tú ves al personaje ahí que es un pegote de CGI, porque es que es un pegote de CGI y lo ves, claro, dices, ¿por qué? O sea, ¿qué necesidad había de esto? Porque tú luego lo ves y tenía un traje en el rodaje que me parece una puta pasada. En Homecoming lleva un traje puesto y se ve. Entonces yo creo que el problema ha sido un poco el enfoque que le han querido dar. Han querido modernizarlo mucho, hacerlo muy impresionante y no hacía falta, porque ya lo tenían al personaje. Yo, aparte de eso que comentas, creo que el mayor error, fíjate, aparte de eso, para mí el error garrafal, y creo que aquí Pare va a estar de acuerdo, no sé si tú estás de acuerdo, es que es súper importante, y esto las de Raimi, incluso las de Garfield con Emma Stone, que es la mejor pareja, incluso me gusta más digamos Emma Stone que Kirsten Dunst en las de Raimi como amante. Y es que los amigos y la MJ de Tom Holland es una puta mierda. Lo digo sin cortarme un pelo. O sea, el problema de. En Homecoming, como dice Alex, te lo puedo comprar. Es que sabe lo que han hecho. Pero la MJ, los personajes de alrededor, incluso la tía May, dices, no puede ser. Fíjate que la MJ, por ejemplo, de No Way Home, a mí me gustó mucho. Porque tenía la actitud de la MJ de los cómics, esa determinación. Y aparte que la tía es lista como era Gwen Stacy. Era como una especie de mezcla entre los dos personajes que a mí personalmente en No Way Home, ojo, me funciona. Ahora bien, por ejemplo, la MJ de Kirsten Dunst a mí me parece una mala adaptación de la MJ del cómic, porque es que es una mujer en apuros constantemente. O sea, está todo el rato gritando. Lo de la etapa que tiene de actriz se lo sacan ahí. A mí sinceramente no me parece que estuviera bien desarrollado. Pero en cambio luego tienes a la Gwen Stacy de Emma Stone, que es que literalmente es MJ. O sea, fuera coñas, la Gwen Stacy de Emma Stone es MJ. Y me parece que está muy bien hecha. Entonces tenemos aquí un lío de identidades que claro, que no casa con los personajes del cómic. Entonces, dale, Pare. No, el problema del Spider-Man de Tom Holland es que ha estado demasiado. Bajo mi punto de vista, ha estado demasiado supeditado a las decisiones creativas corporativas. Es decir, a lo que el estudio quería hacer. Yo lo digo siempre, evidentemente tiene que haber un equilibrio entre lo que es las directrices, ¿vale? A la hora de construir un universo cohesionado, pero también hay que mantener la esencia, ¿no? de muchos aspectos. Y el problema de Tom Holland es que tiene el potencial. O sea, en Civil War, a pesar de que el personaje en Civil War está metido a calzador, porque está metido a calzador en esa escena, pero está muy bien. O sea, en esa escena reconoce los chascarrillos tienen calidad. Ese es otro aspecto fundamental en el personaje, que la comedia sea de calidad, ¿vale? Que te haga reír, que te saque a mejor que estés en una escena tensa y de repente suelta un chascarrillo y dices, ¿cómo? Esto en los cómics pasa, ¿no? En muchos, ¿no? Entonces, fíjate que Holland, o sea, lo que es físicamente se parece mucho. Además tiene, como he dicho en esta película y después también en Homecoming, sobre todo al final de Homecoming, cuando se deja estar de Tony Stark y coge el traje con la capucha, el que se hace él, ahí realmente yo por lo menos vi a un Spider-Man muy apegado al Spider-Man, a la concepción de del Spider-Man clásico que yo tengo siempre en la cabeza. Pero, a ver, si tuviera que cogerme con uno, yo me quedaría con Tobey Maguire. Pero me quedaría con Tobey Maguire no porque sea mejor o peor adaptación, sino porque es el que tiene.
es el personaje que tiene las mejores películas y que maneja mejor el lenguaje cinematográfico, creo yo, de todos. Entonces eso juega a su favor, porque en las películas de Mark Webb el problema es que, aunque visualmente es una flipada, porque visualmente es el mejor, o sea, visualmente no hay punto de comparación. Visualmente no es normal. Es el mejor. Y aparte incluso él también tiene lo suyo. Mira que lo criticaron mucho a Andrew Garfield, yo siempre me acuerdo que lo defendí en su momento. Lo que pasa es que el problema es que el tratamiento narrativo, y sobre todo narrativo, que tienen las películas de Mark Webb, sin ser malo, porque no es malo, de hecho a mí me gustan las dos películas, creo que es muy superior tanto en el primero como en la primera como en la segunda película de Sam Raimi. El problema, yo creo, principal de las dos películas de Mark Webb, si eso no se hubiera hecho, es lo de los padres. Yo considero que lo de los padres podían habérselo dejado porque los padres son agentes de S.H.I.E.L.D. Entonces, sí. Aquí lo que hicieron, intentar, sin mencionar a S.H.I.E.L.D., que los padres fueran agentes secretos, tal, yo si eso lo hubieran omitido, yo creo que no hubiera habido ningún problema y de hecho hubiera favorecido, porque la segunda película es un tostón con lo del padre, pero un tostón, o sea, que es un puto coñazo. Y que luego había una escena eliminada del padre apareciendo en el cementerio, que me parece una escena brutal, que eliminaron no sé por qué, pero lo de los padres yo considero que eso no hacía falta, porque es lo que digo, visualmente, tío, es una pasada, pero es que luego tienes a Electro, tío, que es un villano con una motivación tan absurdamente mala, pero tan mala de no se acuerdan de mi nombre, me enfado. Es una basura de argumentos. La segunda, los villanos, estoy diciendo el resto es la hostia. Es que el Duende Verde también, el Duende Verde Harry Osborn me parece que está también muy mal llevado. Visualmente. Mira que los combates con Electro son la hostia, las cosas como son, ¿eh? No, eso a mí me parece historia del cine, cómo se ve este Spider-Man. Me parece los movimientos, esas escenas en cámara lenta. Pero, por ejemplo, me parece que el Lagarto, por lo menos, está mejor llevado a su trama. Tenía una motivación. Es que Electro no, tío. Electro directamente es. ¿No te acuerdas de mi nombre? Y out. No, y ala, ¿sabes? Y en No Way Home igual. O sea, los villanos en No Way Home. Aparte es que hay una cosa fundamental, ya que hablamos de adaptaciones, yo creo que hay una cosa fundamental, para mí fundamental, que Far From Home y No Way Home, sobre todo Far From Home, se carga, Far From Home, un aspecto fundamental de la esencia del personaje, por lo menos como lo entiendo yo, ¿vale? Que es el tema de su vida privada y su identidad privada. ¿Cómo cuida él su identidad privada? Y la tía May, lo que yo conozco, yo ¿vale? No puedo con Ned, tío. Vaya puta mierda. Es que la tía May. Que quisieron hacer con Ned, esto a lo mejor Pare lo sabe, de el personaje de Ganke en los cómics es el mejor amigo de Miles. Sí. Es asiático. Es básicamente lo que hicieron fue meter a Ganke como poniéndole de nombre Ned. ¿A dónde va con Flash Thompson? Pues el Flash Thompson del UCM me parece el mejor adaptado. Fíjate lo que te digo. Sí, es así. O sea, porque él en los cómics no es un bully. O sea, no pega a Peter ni de coña. Le hace bromitas, le pincha, tal. Pues a mí el actor me parece una. Lo estoy viendo en Willow y me están entrando ganas de. No, Tommy Revolori no es el mejor actor del mundo. Hostia. Pero como Flash Thompson me parece el mejor adaptado. O sea, como ya que estamos hablando de adaptaciones, como tal el personaje hace lo que hace en el cómic, que es pinchar a Peter, hacerle burla. Pito Parker, tal, tonterías así. El mejor amigo de Peter para mí es el de Sam Raimi, tío. James Franco hace un papelón, yo creo, de amigo de Toby, tío. Pero es que, fíjate, dale, dos de los mejores cómics que hay de la etapa de Straczynski, por ejemplo, con Spider-Man en el otro, ¿vale? Que antes lo he dicho mal, el del Capitán América, que me refería a Otro Tiempo, ¿vale? Que era el cómic de Otro Tiempo y luego el de Otro, sí. El otro que he dicho tal y me he quedado así, ¿no? Pero el otro, que es el de Spider-Man, fíjate los conflictos internos por los que pasa el personaje en esa etapa, en esa mini historia, el conflicto. Están los Vengadores de por medio también, está la tía May, también es una etapa bastante adulta ya del personaje. Y cómo cuida él el valor que él le da a la familia, ¿no? Y el no perjudicar a los demás. Por ejemplo, en esa etapa de los cómics es buenísima, ¿vale? Esos dos cómics, la parte 1 y parte 2, son muy buenos. Y entonces, yo, por ejemplo, eso... En el de Tobey Maguire, aunque tampoco es que sea una adaptación, si no vamos a adaptación, tampoco es que sea una adaptación súper fiel, porque sí hay cosas que sí, hay cosas que no, pero por lo menos ese aspecto él lo cuida, el personaje. Tú reconoces ese detalle, ¿no? Incluso los propios chistes, esa dualidad que también tiene el personaje cuando se pone en traje y cuando no. Hay muchas veces que yo lo reconocía en Tobey Maguire. Veías hasta cierto punto un pardillo, aunque Peter Parker no es un pardillo, por lo menos lo que yo conozco del personaje no es que sea un pardillo, pero sí que es verdad que el Tobey Maguire
era un personaje que cuando estaba como Peter Parker tenía una forma de ser, y luego cuando se ponía el traje de Spider-Man, tú, sin verle la cara, notabas otra persona. O sea, esa forma de tratarlo a nivel narrativo, a nivel visual, creo que es algo que no consigue ninguno de los otros de momento. Y te diré una cosa, ya hablando de adaptaciones y en el universo arácnido, el Venom y el Eddie Brock de Spider-Man 3 son para mí, una grandísima adaptación del Venom y el Eddie Brock de los cómics. Porque al final tú ves esa simbiosis dentro de la propia película, que es Spider-Man rechaza a Venom, rechaza al simbionte, mejor dicho, porque el simbionte no se llama Venom, que eso se lo inventaron en la película de Venom porque les dio la puta gana. Spider-Man rechaza al simbionte, y en ese momento, es que es una escena impresionante la del campanario, y en ese momento Eddie Brock está deseándole la muerte a Peter Parker por lo que le ha hecho. Entonces, ahí el simbionte encuentra al huésped perfecto, que odian a la misma persona, y ahí tienen esa conexión. Entonces, ahí tienes la relación de simbiosis. Pero luego el hecho de que Eddie Brock se lance y se suicide con el simbionte es la clave perfecta de lo que tiene que ser el personaje de Venom. Que los dos personajes están conectados y uno no puede vivir sin el otro. Por eso Eddie Brock se suicida con el simbionte, y eso me parece increíble. Entonces, si a Sam Raimi le hubieran dejado hacer la Spider-Man 3 que él quería, y no hubiéramos tenido 300.000 villanos en la película, porque él no quería meter a Venom en la película. O sea, no le obligaron a meterlo. A él no le gusta Venom, él lo dijo, no le mola. Claro, Venom. Él no le mola, pero de verdad, el Venom a mí de esta película me parece que está muy bien, y el flip marco de la película también me gusta. Lo que pasa es que no hay un equilibrio entre estos villanos, ese es el problema. Pero el Venom de esa peli, vamos, le da 1000 vueltas al Venom de Tom Hardy de lejos. Vamos, en presencia te diría que hasta este Venom así escuálido y que da mal rollo me gusta más. Que sí, que el otro es más comiquero porque es más grande y todo lo que tú quieras, más gorilesco. Pero a mí este Venom, en cuanto a forma, en cuanto a trama, me parece que está mucho más apegado. Y el Eddie Brock también. Perfecto. Sí. Vale, para terminar con el tema de Spider-Man, yo creo que más o menos alguien quiere añadir algo, yo poco que añadir. Poquito el más. Favorito de Alex Andrew, el de Pare Toby, yo también Toby. Holland una pena, el resumen un poco. Y Garfield también una pena, porque yo quería ver una tercera de Amazing. Y creo que da... A ver, le vamos a volver a ver, pero no en una Amazing 3. Ya. Pero bueno, lo dicho, al final, lo bueno de todo esto, que los tres han sido buenos Spider-Man. Con eso nos podemos quedar. Creo que los tres han sido buenos Spider-Man, cada uno con sus cosas, y cada uno ha amado más o menos, pero bueno, lo dicho.